Mi nombre es José Luis Peregrino. Yo trabajo para la compañía, ya también lo mencionó, nomás les menciono muy rápido, ISK Bioscience. Esta compañía es una compañía japonesa dedicada a descubrir moléculas que ayuden a la agricultura a solucionar sus problemas, a registrarla y a producir el producto comercial. Pero a excepción de Japón, en ningún país las comercializa directamente, por eso no es muy conocida. En el caso de Perú, encontramos que Talex es un excelente socio para ayudarnos a comercializar Crior, que es el producto del que les vamos a hablar. Y pues, sobre todo, decirles muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por conectarse. Esperamos les sirva la información que les vamos a dar. Bueno, esta plática está dividida en 6 puntos: las características y el control químico de la botrytis, las propiedades fungicidas de Crior, sus resultados experimentales, cómo andamos con tolerancias, cómo andamos con residuos, y una parte para preguntas y respuestas. No quiero perder mucho tiempo en esto, pero es simplemente mencionarles el ciclo de vida de la botrytis. Todo comienza con que haya un patógeno que llegue al tejido vegetal, se fije en él, y que se den posteriormente las condiciones necesarias para que la enfermedad pueda prosperar. Y eso es la edad del tejido, su concentración de azúcares y las condiciones ambientales como temperatura y follaje. Ya yendo un poco más específico al tema que nos interesa, el arándano y la vid, lo que vemos es que en cuanto además de la presencia de inóculo, tejido susceptible, el clima que sabemos que se requiere es un follaje mojado por más de 15 horas y temperaturas superiores a los 15 grados centígrados. Cuando las fertilizaciones son desbalanceadas, especialmente exceso de nitrógeno, eso también da condiciones favorables dentro del tejido de la planta para que la botrytis se pueda desarrollar. Yéndonos ya al cultivo de la uva o de la vid, tenemos que los estadios fenológicos de mayor susceptibilidad es floración y madurez del fruto, prácticamente ya de pinta cosecha. Para el caso de arándano, la mayor susceptibilidad cuando están los azúcares y las condiciones de dureza del tejido que requiere botrytis, está desde inicio de floración hasta cuaja. Es muy recomendable en estas condiciones, bajo estos estadios fenológicos, realizar aplicaciones calendarizadas para evitar que haya alguna ventana por donde entre la enfermedad. Después sí podemos, en el caso de arándano, ya en los otros estadios, en los previos y los posteriores a cuaja, sí podemos realizar aplicaciones dependiendo de las condiciones climáticas. Buscando información allá en el sur del continente, encontré unos estudios en Chile que me pareció muy interesante. Menciona que si bien es la mismo género y especie, la botrytis que está atacando al arándano y a la vid, los genotipos no son exactamente iguales. En el arándano está el genotipo vacuma como el que predomina y como un secundario el flipper. Y en vid, el genotipo flipper es el primario y el secundario es boti. Y esto nos hace una gran diferencia porque estos dos biotipos, el flipper y el boti, tienen tipo de, en sus genes, tienen un tipo de modificaciones genéticas que se llama transposones. Eso quiere decir que fragmentos de su mismo DNA se mueven dentro del DNA y eso es más fácil que empiecen a generar baja incidencia de lo que es los fungicidas, o sea, empiezan a ser tolerantes a los fungicidas. En el caso del arándano, el vacuma no tiene estos transposones y entonces es más lenta su generación de baja susceptibilidad a los fungicidas. Pasando al control químico, tenemos que existen todos estos grupos de modos de acción del Comité de Acción de Resistencia, que tiene clasificados el Comité de Acción de Resistencia a Fungicidas. Tenemos todos estos grupos con efecto en botrytis. Sin embargo, los que destacan es el grupo 7, los inhibidores de la succinato de hidrogenasa,
las fenilpirimidas, los inhibidores de la ketorreductasa, anilinopirimidas y los fenilpirrones. Son los principales grupos, el 7, 29, 17, 9 y 12, que tienen efecto en lo que es la botrytis. Y las moléculas representativas, en el caso de los inhibidores de la enzima succinato deshidrogenasa, tenemos el isofetamid. El isofetamid es dentro de este grupo 7 de los inhibidores de la enzima succinato deshidrogenasa. Es una molécula de cuarta generación, que vamos a ver más adelante qué nos referimos con eso. Y sus características son que inhibe un amplio espectro de hongos, tiene actividad preventiva, curativa, sistémica localizada, tiene tolerancias en los principales mercados de exportación. El nombre comercial es Crior en Perú. Bueno, yendo rápidamente a su mecanismo de acción, al inhibir la enzima succinato deshidrogenasa, lo que está haciendo es bloquear el ciclo de Krebs o la respiración o la forma que utilizan los hongos para generar energía. Bueno, muchos organismos, pero en el caso de lo que nos interesa son los hongos, y esto lo hacen en la mitocondria. En el caso de los fungicidas, a mí me gusta mucho el ejemplo de una llave entrando a una cerradura, porque entre mejor embone el fungicida en el sitio de acción, que para el caso que nos interesa es la enzima succinato deshidrogenasa, entre mejor embone en la enzima, mejor va a ser el bloqueo que va a tener del proceso fisiológico, con lo cual el hongo va a morir. Y eso viene al caso porque los primeros moléculas del grupo SDHI tenían una unión entre lo que son las estructuras aromáticas de la molécula cortas. Eso hacía que hubiera rigidez, y esa rigidez se refleja en la susceptibilidad a la resistencia por parte de los hongos. Si esta línea azul que estoy señalando a la izquierda es la forma de la enzima succinato deshidrogenasa, donde va a embonar el fungicida, tenemos que en un biotipo sensible embonan perfectamente las dos estructuras aromáticas, bloqueando el proceso de la enzima. Sin embargo, lo que hacen los hongos para defenderse es modificar el sitio de acción. Lo ponemos aquí como que genera un callito, con lo cual una de las estructuras aromáticas sigue embonando, pero la segunda no, y de esa forma el fungicida deja de ser susceptible, el fungicida deja de tener efecto sobre la enfermedad. En el caso de Crior, la unión es flexible. La distancia que hay entre las estructuras aromáticas es más larga, hay más moléculas intermedias, y esto le da la posibilidad, no es rígido, de ser flexible. Entonces tenemos una vez más que cuando el hongo, el biotipo es sensible, pues la estructura de la enzima está sin modificar y embonan perfectamente las ambas estructuras aromáticas. Sin embargo, cuando el hongo modifica el sitio de acción, en el caso de isofetamid, de Crior, lo que tenemos es que embona en el primer sitio y por esa flexibilidad que tiene puede embonar en el segundo sitio sin mayor problema. Y esto ya ha pasado a biotipos. Sí, son unos estudios en Estados Unidos donde se identificaron 6 diferentes biotipos. La S quiere decir biotipos sensibles, la R biotipos resistentes. El que más nos interesa en este momento es isofetamid. Vemos que 4 de los biotipos fueron susceptibles, 2 fueron resistentes, pero si los comparamos con el resto de las moléculas del grupo, vemos que, por ejemplo, Boscalid, que es la molécula más antigua, solamente era sensible 1 y los otros 5 eran resistentes, y así los demás vemos que no tienen la misma cantidad de biotipos en los cuales es eficaz Crior. Sin embargo, este estudio se complementó haciendo un monitoreo de la frecuencia, qué tan común era la presencia de los biotipos, de los diferentes biotipos en campo, y lo que se encontró es que los 2 biotipos resistentes sumados no pasan del 3% de frecuencia.
Eso quiere decir que CRIOR está controlando el 97% de los biotipos presentes en campo y solamente un 3% no tendría control CRIOR. Sin embargo, las modificaciones que estos dos biotipos realizan son tan fuertes que tienen un problema para sobrevivir naturalmente en el medio ambiente. O sea, ya son mutaciones demasiado extremas que los hace poco capaces de sobrepasar las condiciones ambientales, y esto pues provoca que sea esa frecuencia tan baja. O sea, el riesgo para isofetamid es mucho más bajo de resistencia que el resto de las moléculas de su grupo, gracias a esa molécula flexible, y ya que los dos biotipos que logran ser resistentes pierden eficacia para el resto de la sobrevivencia en el medio ambiente. Estos son artículos científicos. Esta es una publicación en plan de CIS. Siguiendo con sus características, es un producto de amplio espectro de control. Su fortaleza, donde queremos mostrar, promoverlo y mucho valor, es en el control de botrytis. Pero nada más como información, podemos ver que también tiene muy buen efecto en esclerotíneas, en monilíneas, en venturias, todo lo que ustedes pueden ver aquí. Es de amplio espectro. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una comparación rápida con competidores, evaluando CRIOR, Boscalid y Fenoxamid. Y lo que vemos es que a dosis de la 20ª parte de una dosis normal, cuando es aplicado en forma preventiva, tiene una eficacia muy cercana al 100%. Estos son estudios in vitro, por eso es que estamos hablando de concentraciones. Primero se hace preventivo, quiere decir que primero ponemos el fungicida, posteriormente se inocula, y vemos que la 20ª parte de la dosis tienen buen control, y al ir bajando aún más la concentración, se va perdiendo el nivel de control, pero sin embargo, CRIOR es el que más va manteniendo el nivel de control. Esto quiere decir que es una molécula muy potente para controlar botrytis. En la siguiente slide, lo que estamos viendo es ahora sí como actividad curativa. Vean ustedes que ya pasamos aproximadamente al 50% de la dosis que utilizamos en campo. En campo podemos estar hablando de 400 a 600 partes por millón. Aquí estamos en 250, digamos a la mitad. Y hablando de actividad curativa, lo que se hace es que el tratamiento se realiza un día después de haber hecho la inoculación y se evalúa 3 días después. Entonces, hablando del efecto en la esporulación, vemos que isofetamid a media concentración tuvimos un 100% de inhibición de la esporulación, y pues tenemos ahí los testigos comerciales que no pudieron inhibir la esporulación al mismo nivel. También viendo la actividad curativa en cuanto al desarrollo de la lesión, ustedes pueden ver aquí que con isofetamid se ve claramente donde fue inoculado y la lesión avanzó, porque en ese día que tardaba entre que se inoculó y se aplicó, pues ya las cifas ya estaban dentro del tejido, y eso pues ya no hay forma de evitar esas cifas que ya crecieron. Sin embargo, los interrumpe tan rápidamente que tenemos eficacia o reducción del desarrollo del área dañada, de la lesión, del 70%, mientras que los competidores pues andan en el 50-45%. Otra de sus características es que tiene movimiento translaminar, aquí con una concentración que ya está dentro de las concentraciones comerciales, 400 partes por millón. Vemos que aplicando en el ENVES, llegamos a tener protección en el AS. O sea, hay un movimiento translaminar muy satisfactorio. Esto sí ya a dosis cercana a lo comercial. Otra de sus características importantes es que si se aplica, por ejemplo, en este caso es una hoja, un fruto pequeño, cuando este se expande, sigue creciendo la hoja, pero sigue protegiendo CRIOR a dosis normales. Esto porque hay una difusión dentro de las hojas. A dosis normal, incluso a media dosis, tenemos todavía eficacias arriba del 90%. Otra de sus características muy importantes, sabemos que el clima cada vez está menos predecible,
está fuera de temporadas, muchas veces las lluvias, por ejemplo. Entonces, una característica muy importante es su resistencia al lavado por lluvias. Aquí, por ejemplo, tenemos isofetamida, media dosis, con una lluvia de 40 milímetros por hora durante una hora, una lluvia total de 40 milímetros, y vemos que comparativamente con algunos de sus competidores, logró mantener el porcentaje de control a pesar de la lluvia. Esta otra slide se refiere a lo mismo, resistencia al lavado por lluvia. Vemos que a media hora, que si se hace la aplicación y media hora después viene la lluvia, tenemos controles muy cercanos al 100%, arriba del 90%, aunque venga la lluvia media hora después de haber hecho la aplicación. Mientras que vemos que el competidor que tenemos acá, Boscalid, pues apenas 6 horas después está teniendo eficacias ligeramente aceptables, ¿no? Y esto es a una dosis de 250 gramos de ingrediente activo, media dosis de lo comercial. Este caso fue lluvia de 10 milímetros durante una hora. Y pues aquí quiero enfatizar mucho la media hora. Y pues de una vez comento, el valor de esto es que si nosotros sabemos que va a venir la lluvia, podemos comenzar a aplicar. Y si aplicamos y viene la lluvia media hora después de haber aplicado, el producto se va a quedar y vamos a mantener la eficacia. Dependencia al potencial hidrógeno, al pH. Aquí la barra azul es aguas con un pH del 5, uno neutro a 7 y uno alcalino a 9. Y vemos que a una concentración normal a lo comercial, estamos manteniendo la eficacia en un 100% en cualquiera de los pHs. Pero si ponemos la cuarta parte de la dosis, 125 partes por millón o microgramos por mililitro, vemos que seguimos manteniendo la eficacia, aunque sea un 25% de la dosis. Con esto quiero decir que es un producto que no tiene dependencia al pH, que no necesitamos acidificar a la hora de preparar el caldo de aspersión. Va a ser estable. Y en cuanto a dureza del agua, hay algunas zonas que llegan a gastar mucho dinero en lo que llamamos nosotros ablandar el agua. Entonces tenemos que desde durezas del agua de 20 partes por millón, 342, 500 partes por millón, que ya son aguas muy duras y extremadamente duras a 1500 partes por millón, a una concentración normal a lo que aplicamos en campo, vemos que no le afecta la dureza del agua. A un cuarto de dosis tampoco le afecta. Ya si bajamos más la dosis, baja la eficacia, pero esto no es por la dureza del agua, sino porque se bajó la dosis muy allá, muy abajo. Otro punto importante, siguiendo con el énfasis de las lluvias, estoy mencionando tanto esto de las lluvias, pues les comento que en Chile, en esta temporada que acaba de pasar, exactamente cuando estaban a unos días de cosechar las diferentes variedades, cayeron 3 días de lluvia y después 7 días con follaje mojado arriba de 15 horas y fue catastrófico para una buena parte de la uva de mesa de Chile. Cuando se vengan estas condiciones, si nosotros preparamos el caldo de aspersión y la lluvia no nos deja seguir aplicando, podemos aguantar 6, 24 y hasta 48 horas sin que baje la eficacia de Crior. ¿A qué me refiero? Que si no podemos entrar a campo y ya tenemos preparada la mezcla, el caldo de aspersión, 2 días después va a seguir siendo eficaz. Entonces, esa es otra ventaja para condiciones ambientales no tan favorables o que se descompone la máquina, cualquier cosa, tenemos ahí un colchoncito que nos puede ayudar mucho. Resultados internacionales. Tenemos aquí publicaciones en el Plant Pathology, un estudio realizado por la Universidad de California en el 2014, donde vemos que tanto la incidencia como la severidad en Crior, a 600 gramos, que equivale a 1500 mililitros por hectárea. Bueno, 1500 son 600 gramos, pero es muy cercano a los 600 gramos. Tenemos que Crior es el producto con la mínima incidencia, digamos un 3%, y una severidad que no alcanzó a pintar aquí, ¿no? Mínima. A diferencia de los estándares comerciales,
que pues sí llegaron a incidencias del 10%, aunque las severidades hayan estado alrededor del 1 o 2%. Al siguiente año, también por parte de la Universidad de Davis, en el 2015, la enfermedad estuvo menos severa, pero CRIOR no presentó 0% de incidencia, 0% de severidad, y los estándares pues sí llegaron a un 5% de incidencia. Entonces es un producto muy, muy eficaz y acá está la bibliografía en el Plan Pathology. La Universidad de Oregon hace sus recomendaciones de fungicidas para uvas en este caso. Y aquí quiero destacar que es muy limitado el número de ingredientes activos o de productos que ellos califican como buenos, entre los cuales está isofetamid, que es CRIOR, también en Estados Unidos se llama Kenya, pero es el mismo producto exactamente. Otros buenos productos son estos que ustedes pueden ver acá, ciprodinil y fenexamid. Y ya pasando a Perú, se han hecho un buen número de estudios en Perú, en este caso en La Libertad, en Chicama. Estos trabajos los hizo el Departamento Técnico de Talex. Y lo que podemos ver es que CRIOR a 1.50 tenemos unos porcentajes de racimos infectados muy bajo, comparativo con 1.75 con algunos de los otros tratamientos buenos, mientras que el testigo llegó a un 30%. Otros trabajos, también realizado por el Departamento Técnico de Tales, en este caso en Santiago, en Ica. Bueno, los detalles están aquí todos, 1000 litros por hectárea. Podemos ver que mientras que el testigo, empezando en un porcentaje de 10% de racimos enfermos, llegó hasta el 35%, mientras que CRIOR, la línea anaranjada, lo bajó, lo mantuvo en el 5%, el competidor hizo Boscalida en este caso, hizo su trabajo, sin embargo fue superior o tuvo menos racimos afectados CRIOR. Aquí les presento trabajos realizados por el doctor Luis Álvarez de la Universidad de Ica, donde tenemos CRIOR a 1.25 litros por hectárea, a 1.50 contra fenexamid a 1.2, y pues vemos que el producto que mantuvo el porcentaje de incidencia de botrytis sin vid en 0 fue CRIOR a 1.5, a 1.25 al final llegó a 2.5 y el competidor a 5. Otro trabajo del doctor Luis Álvarez, este es en Aquijes, en Ica. Pues tenemos que CRIOR a 1.5, bajó la incidencia a 0 y ahí la mantuvo. A 1.6, pues con mayor razón, 1.5 fue suficiente. 1.4 hizo su trabajo, pero comparativo a la fenexamida. Entonces, el producto más contundente definitivamente fue CRIOR a 1.5. Villacurí, en Ica, otros trabajos del doctor Álvarez, y pues vemos exactamente la misma tendencia. CRIOR a 1.5 y a 1.6 queda prácticamente en el 0, muy cerca del 0, y pues el competidor se va más arriba ya al final, 10 días después de la aplicación, y el testigo también va incrementando el porcentaje de incidencia. Pasando al cultivo de arándano, en Ica, en Salas Guadalupe, aquí pueden ver que para el caso de arándano, la dosis de 1 litro ya es contundente. Recuerdan, en vida era 1.5 la dosis contundente. Aquí 1 litro ya es contundente, pues con mayor razón 1.25 y 1.50. Y pues vemos aquí cómo estuvo 1 litro, pues prácticamente en el 0. Mientras que el testigo llegó a un porcentaje de incidencia del 45%. Otro estudio del doctor Luis Álvarez, el Nuevo Imperial en Cañete. Ahí está la variedad. Y pues volvemos a ver que 1 litro
a pesar de haber empezado con una incidencia del 3.5, la bajó a 0 y ahí la mantuvo, la incidencia, mientras que el testigo sin aplicación pues llegó a un 70% de incidencia. En cuanto a selectividad para las uvas, tenemos 6 diferentes variedades de uvas. En el caso de Red Globe se hizo en 3 diferentes ensayos, o sea, tenemos 8 ensayos diferentes donde no hubo ninguna fitotoxicidad a las dosis evaluadas. Ustedes han visto que no evaluamos únicamente las dosis recomendadas, sino dosis superiores, y con ninguna de las dosis aún que hayan estado más arriba del 1,5 recomendado para vid, para uva, aún así no hubo fitotoxicidad. La etiqueta de Crior en Perú, para vid estamos recomendando de 1,25 a 1,50 o litro y medio. Los límites máximos de residuos, en el caso aquí de las tolerancias cepa, es de 3 partes por millón y requerimos un periodo de carencias para estar por debajo de estos LMRs de 14 días. Para el caso de arándano, la dosis es de 1 litro, requerimos un periodo de carencia de 7 días para estar por debajo del límite máximo de residuos cepa de 5 partes por millón. Bueno, aquí las dosis que se utilizaron fueron 2 aplicaciones con 14 días de intervalo, que nos da un total de 800 gramos de ingrediente activo. Hablando de los límites máximos de residuos para la uva, en los diferentes mercados que importan uva, tenemos los Estados Unidos 3 partes por millón, Canadá igual, la Unión Europea 4 partes por millón, Codex 3 y Corea 3 partes por millón. Y aquí obviamente la pregunta que siempre salta a la vista es, ¿y China? Tenemos que para China ya tenemos sometida la solicitud de tolerancias para isofetamid. El año pasado ellos hicieron una publicación de los ingredientes activos que están en proceso de obtener registro. Entonces tenemos que isofetamid. Para el caso de uva, ellos están proponiendo 3 partes por millón o 3 miligramos por kilo de fruto. Y ellos aquí tienen el cranberry, que es el arándano rojo. Ahí en esa propuesta no han liberado todavía estas tolerancias, o sea, era un proyecto que ellos publicaron. A la fecha no ha sido liberado, pero esperamos que se libere muy pronto. Y la siguiente punto interesante es cuándo debemos de aplicar si queremos mandar un mercado y queremos que los residuos estén por abajo del límite de detección, que normalmente es menor a 0.01 partes por millón. Entonces, se hicieron a nivel global varios ensayos con 2 aplicaciones a 600 gramos de ingrediente activo, que es el 1,5 litros de Crior, para uva, donde la primera aplicación se realizó con las primeras inflorescencias, la segunda aplicación se realizó en caída de caliptra, y bajo esos momentos de aplicación, los residuos estuvieron por debajo de 0.01 partes por millón. Pero también les queremos compartir qué pasa si aplicamos más tarde, si la primera aplicación se hace en caída de caliptra y la segunda aplicación se hace en fruto de calibre 5 milímetros. Los residuos que se colectaron estuvieron entre no detectables, abajo de 0.01 partes por millón, a 0.5 partes por millón. Si ustedes recuerdan, las tolerancias de los países que ya tienen tolerancias están en 3 partes por millón, entonces estaríamos muy por debajo. Si se aplica posteriormente, en fruto de calibre 5 milímetros, en valla de 14 a 16 milímetros, tenemos que las tolerancias rondan en 1.2 partes por millón. Y si la aplicación se hace en envero y en precosecha, la cantidad de residuos anda en valores de 2.5 partes por millón, por debajo de las tolerancias en los países que las tienen establecidas.
Pero esa información que les presenté es un resumen de países como Australia, Estados Unidos, Francia, Nueva Zelanda. Sí hicieron trabajos en Perú, y estos son los que les quiero compartir con un poco más de información. El responsable fue el doctor Javier Vázquez. Él nos mencionaba que hizo un trabajo de buenas prácticas de laboratorio a nivel tesis de doctorado. Buscó en la aplicación que hubiera el mayor depósito posible en fruto. Utilizó un volumen de agua de 1000 litros a 1200 en la segunda aplicación, con un rociador hidráulica y en una variedad Red Glove. Lo que se obtuvo es que al momento de la aplicación encontramos 15 partes por millón. La línea azul es el residuo de Crior. La aplicación se hizo en prefloración, en caída de caliptra. Vemos que a los 31 días ya estábamos en 0,09 partes por millón. A los 45 días levantó a 0,02 partes por millón y después de eso estuvimos por abajo del límite de detección. Aquí ya fue la cosecha, los 90 días, entonces confirma lo que veamos en el resumen de estudios internacionales, que aplicando en prefloración y caída de caliptra, al momento de la cosecha los residuos ya no son detectables. Otra pregunta que puede ser interesante es, bueno, si yo tengo residuos en la uva, ¿cómo van a ser los residuos en el vino cuando suba de vino, verdad? Entonces tenemos que, si el residuo en la uva es de 0,23 partes por millón, al llegar al vino, el residuo baja a 0,07 partes por millón. Quiere decir, pues aproximadamente la tercera parte del residuo que tenemos en la uva va a llegar al vino. Pasando al arándano, tenemos tolerancias en los Estados Unidos, en Canadá, en otros países que compramos arándano como México, Honduras, el mismo Perú, Japón, Corea, el Codex. Tenemos que andan entre 5 partes por millón, los más exigentes, como el caso de Corea, 3 partes por millón. Actualmente la Unión Europea anda en el límite de detección. Sin embargo, se espera que para este año se armonicen con lo que es Codex, que quiere decir 4 partes por millón. Y China sigue pendiente, como ya les mencionaba. Esperamos que salgan pronto, pero hasta este momento están pendientes. Aquí este es un estudio en los Estados Unidos donde se realizaron la aplicación, 3 aplicaciones. La última de ellas se realizó en fruto verde. Perdón, la última de ellas. La primera en fruto verde, la segunda en fruto rosado y la tercera en fruto al 50% de su tamaño final, que eso quiere decir a los 29, a los 23 y a los 15 días antes de la cosecha. Entonces tenemos que a los 4 días de la última aplicación, el residuo andaba en 8,19 partes por millón. Para los 8 días de la aplicación, 3,57 partes por millón, por debajo de las tolerancias de Estados Unidos, Canadá, por ejemplo. A los 11 días, 4,22 partes por millón. Y al momento de la cosecha comercial, a los 15 días, 1,46 partes por millón. En otras palabras, el residuo es detectable si la última aplicación se realizó 15 días antes de la cosecha, pero muy por debajo de las tolerancias de países como Estados Unidos y Japón. Y si me regreso, con excepción de la Unión Europea, que actualmente está en el límite de detección, pero que se va a pasar a 4 partes por millón, estaríamos muy bien en cuanto a residuos 15 días después de la última aplicación. Un estudio realizado en Chile en el 2019 con aplicación en plena flor y en fruto verde. Lo que vemos es que al momento de la posterior a la aplicación tenemos 0,7 partes por millón.
A los 15 días bajó a 0.94, a los 21 días a 0.22 y a los 40 días ya está abajo del límite de detección. También se hizo un estudio en Perú, también lo hizo Javier Vázquez. Y aquí les explico, la aplicación se hizo en el estado fenológico de plena floración. Otra aplicación se hizo en caída de corola. Y otra aplicación se hizo cuando el fruto tenía el 25% de su tamaño final. Los muestreos se realizaron al inicio de cosecha y 28 días después del inicio de cosecha, una cosecha subsecuente. Aquí está una foto de las aplicaciones con una muy buena cobertura. Aquí un papel hidrosensible para mostrar que la cobertura estuvo excelente en la zona donde estaban las flores. Y bueno, tenemos que cuando la última aplicación se realiza en plena floración, pasaron 83 días después de la última aplicación para la primer cosecha y teníamos los residuos por debajo del límite de tolerancia. Obviamente, para la segunda cosecha, a los 28 días después del inicio de la cosecha, también teníamos los residuos por debajo del nivel de cuantificación. Cuando la aplicación se hizo en el coaje, ya en la caída de la corola, a los 65 días después de la última aplicación, teníamos los residuos en 0.023, 0.018 en la siguiente repetición, al inicio de cosecha, pero 28 días después del inicio de la cosecha, los residuos sí ya estaban por debajo del límite de detección. Y cuando la aplicación se hizo en fruto con el 25% de su tamaño final, esos 55 días después de la última aplicación, el inicio de cosecha, y 83 días después de la última aplicación, los 28 días después de cosecha, tenemos que sí eran detectables los residuos en el inicio de cosecha, pero 28 días después ya no eran detectables. Con dos aplicaciones, a los 76 y a los 104 días, después de la última aplicación, en una de las repeticiones no era detectable, en la otra sí era ligeramente por arriba del límite de detección, y a los 28 días ya no eran detectables. Pues agradezco mucho su atención y estamos en la mejor disposición para cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Para ello, doy pase a Alex Pampa, quien nos va a apoyar con esta sección. Gracias. Hola, hola. Buenas noches con todos. Nada, José Luis, primeramente agradecerte por la presentación, una presentación muy potente, muy concisa, y sobre todo entendiendo que tenemos una herramienta para el tema en el sector exportador, ¿no? Tanto en el cultivo de arándano y en el tema de uva de mesa para exportación. De pronto, José Luis, veo por acá unas preguntas que están pasando por el chat, considerando, dice, ¿cuántas aplicaciones crees tú que como máximo se debería recomendar el producto Crior para no sobrepasar básicamente los LMRs? Dos aplicaciones. Entiendo que esta respuesta debería ser tanto para uva y para arándano, José Luis. Sí, tiene mucho que ver el momento de aplicación, sin embargo, nosotros consideramos que dos aplicaciones es lo recomendable. Hay que rotar modos de acción, es muy importante. Recuerdan la tablita donde teníamos diferentes modos de acción, hay que estarlo rotando. Con este modo de acción, dos aplicaciones, no sobrepasamos límites de residuo y cuidamos la molécula por que nos sea una herramienta útil por mucho tiempo para los dos cultivos. Perfecto. Luego tenemos otra pregunta, José Luis, con respecto a la afectación de botrytis en el área foliar y brotes en arándano, el control es muy similar en que se hace el control en fruto básicamente con estos ingredientes activos o con este ingrediente activo, perdón, que es la isofetamid. ¿Algún comentario al respecto?
Sí, sí, nosotros el tejido que queremos protegerlo, tenemos que asegurar que haya una buena cobertura. Y aquí vale la pena mencionar, hay algunos compañeros de otras compañías que dicen, es que este producto es más sistémico. Recuerden que el fruto no, se llenan de azúcares, no de agua, y la sistemicidad de los fungicidas es con el agua, es acropétala. Entonces, yo creo que no debiéramos de hacer ese tipo de afirmaciones de que un producto, por ser sistémico, va a proteger el fruto, porque es mínimo lo que podría llegar al fruto, y qué bueno que no llega, porque habría más residuos, ¿verdad? Sería contraproducente. Entonces, sí necesitamos una buena cobertura de los frutos y quedarían muy bien cubiertos, frutos o flores, ¿no? Ya veamos, por ejemplo, que en arándano lo más crítico es la flor. Con eso, con una buena cobertura, una buena aplicación, quedarían muy bien protegidos. Igual las hojas, pues no vendemos hojas, sin embargo, es bueno que también en las hojas esté controlada la enfermedad, que sí se puede presentar en hojas, y puede ser una fuente de inóculo hacia los frutos, ¿no? En condiciones muy favorables, sabemos que a la botrytis le gusta los azúcares, no ataca tanto las hojas, pero sí las puede llegar a atacar y pueden ser fuentes de inóculo. Entonces, es bueno proteger también el follaje. Ok. José Luis, con respecto al tema de Crior, que es la isofetamida, y que por lo que estuve escuchando la presentación, que básicamente en el caso de uva se presentaba mucho, se aplicaba en el momento de floración en uva. ¿El producto es compatible con otros plaguicidas o otros como insecticidas o otros fungicidas probablemente que coincidan básicamente en la aplicación en ese momento? ¿Cómo ves tú Sí, el tema de la compatibilidad de Crior con respecto a otros plaguicidas? no tenemos ningún problema de compatibilidad. Específicamente ya les mencionaba yo que, por ejemplo, no es sensible a la dureza del agua. Eso quiere decir que no es sensible ni a la alcalinidad. Entonces, no hay problema de mezclarlo porque no le va a restar eficacia. Siempre y cuando, obviamente, estamos hablando de productos de calidad, ¿verdad? Porque puede haber productos que dejen que desear, pero hablando de mezclar con productos de compañías de prestigio, no hay ningún problema. Ok. Otra pregunta, José Luis, con respecto a la aplicación, la aplicación podría afectar o dañar o quitar básicamente la capa serósica de racimos o las bayas o los frutos. O sea, resumen, si es que hay un tipo de manchado o algún daño colateral que podría afectar básicamente la estética, básicamente, para en el caso de arándanos en uva, básicamente, José Luis. Nosotros hemos desarrollado pruebas en uva, por ejemplo, en las famosas arras, arra 15, que son muy susceptibles a ese tipo de problemas y nunca hemos tenido ningún problema. O sea, siempre ha salido sin manchados. No se nos ha presentado ese problema, a pesar de que sean variedades bastante sensibles a ese tema. Perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta más, José Luis. Todavía estamos, creo, con algunos minutos. Con respecto a la hora de aplicación, ¿alguna recomendación puntual con respecto al momento de la radiación solar, temperatura, que podría afectar o humedad relativa, que podría afectar la eficacia del producto? No tenemos así una recomendación específica. Sabemos que normalmente es mejor aplicar, digamos, pasada la tarde, sobre todo si no hay vientos o en las mañanas, de mediodía normalmente, como una recomendación general de plaguicidas, no porque hayamos visto ningún problema con Crior, pero como recomendación general, normalmente cuando el sol está en el cenit es el momento menos recomendable, porque puede haber más evaporación o ese tipo de cosas. Es más recomendable temprano en las mañanas o en las tardes, pero también cuidando que no haya viento, ¿no? Que se vaya a llevar la aspersión. No hemos tenido ningún problema a ninguna hora, pero como una recomendación general de plaguicidas, pues vale la pena mencionar eso, ¿no? Que cuando hay mucha evaporación puede no ser el momento idóneo, ¿no? Puede haber gotas pequeñas que
caigan sobre el cultivo, que se evaporen antes de tiempo. Bien. Y finalmente, José Luis, considerando botrytis, una de las enfermedades más importantes en el tema de arándano, sobre todo, y en uva de mesa también para exportación. Y si bien es cierto, se crea toda una estrategia, ¿no? de control de productos, de cortes preventivos y curativos, obviamente, y considerando, obviamente, los LMRs y los permitidos, básicamente. ¿Cuál sería tu recomendación, ¿no? Como una estrategia desde un punto de vista de control químico, considerando el prior dentro del programa para un control efectivo y eficaz en el tema de botrytis en arándano y en uva? Mira, al principio de la presentación mencionábamos los momentos críticos y en resumen es la floración, el momento crítico, y en el caso de uvas es en envero, floración más envero, y en el caso de arándanos prácticamente toda la floración y el llenado. Y en base a eso y a que buscamos no tener residuos muchas veces, o los residuos estén por debajo del límite de detección, muchas veces, aunque tengamos tolerancias en el país de destino, queremos reducir el número de carga química, ¿verdad? Entonces ahí puede ser muy recomendable aplicar en floración para evitar residuos, que sean detectables los residuos, y porque es un momento muy importante la floración. En el caso de uva, y si va a un país destino con tolerancias, no hay problema de aplicar en envero y ayuda a que no haya enfermedad post cosecha. Si aplicamos en envero y antes de cosecha, estaríamos con residuos por debajo de las tolerancias en los países que tienen tolerancias y estaríamos protegiendo esa otra parte. Entonces, en general, mi recomendación sería aplicar en floración y para algunos casos también nos puede ayudar ahí en envero y en precosecha. Bien, José Luis, y una última pregunta con respecto, y justo toqué hace un momentito sobre el tema del preventivo y curativo, en este caso, ¿alguna recomendación en el tema del rango de dosis, ¿no? Desde un punto de vista preventivo, desde un punto de vista para una aplicación curativa? ¿Alguna recomendación al respecto sobre ese tema, José? Sí, mira, yo la verdad no soy partidario para el caso de botrytis, bueno, estas enfermedades tan agresivas, de hablar curativo porque, híjole, la botrytis, pues sale muy caro permitir que entre, ¿no? Y ya nunca la sacas. Entonces yo hablaría siempre de preventivo, bajo condiciones ambientales, por ejemplo, o bajo pronósticos de lluvias, preventivo. Dosis altas, si sabemos que la condición va a ser muy severa, es 1,5 litros para uva, y dosis baja para uvas podría ser 1,25 si pensamos que nos estamos previniendo, pero que las condiciones no van a, previniendo por estado fenológico que queremos proteger, pero que las condiciones no van a ser tan severas, no tenemos una lluvia o follaje mojado por 15 horas pronosticado, podríamos irnos a 1,25. Y en el caso de arándano, pues es que 1 litro es suficiente, la verdad que con 1 litro tenemos. Y ya si, no sé, viniera un pronóstico de un periodo largo de lluvias o de un periodo largo con follaje mojado muchas horas, arriba de 15 horas, podríamos irnos a 1,25 como para quererle dar un poquito más de persistencia por los días que quizá no podamos entrar por lluvia, ¿no? Pero 1 litro y 1,50 es la recomendación general. Y pues bajarnos a 1, les insisto, únicamente que fuera una aplicación rutinaria sin que esperáramos condiciones.